niñas y los demás. Si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí. La ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. ¡Mi ciudad! ¡Vamos a gritar! En la ciudad de Halloween. Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes afilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar. ¡Mi ciudad! Os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar. Mira dónde vas, muy bien escondido hay algo que te asustará y te hará gritar. ¡Gritar! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¡Te asusté! Pues ¡ay, qué bien! Si queréis apostar, tira el dado y a jugar. Brilla la luna en la oscuridad. Vamos a gritar, vamos a gritar. En la ciudad de Halloween. Yo soy el payaso que te hace llorar. De pronto aparece y desaparecerá. Yo soy aquel al que nunca veis. Yo soy el viento estremecedor. Sombra enemiga del astro rey, lleno tus sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. Escuchadme con atención, sin temor no hay emoción. Junto a ti, Yo soy feliz trabajando en Halloween. Mi ciudad, Os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar. sin Jack Skeleton te la clava. Un susto de muerte te dará y verás. Esto es Halloween, todos a gritar. Vamos a aclamar a un tipo especial. Nuestro Jack es rey de la oscuridad. Todos aplauden al rey del mal. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar. ¡Raptaré a Santa Claus! ¿Lo echamos a suertes? ¿Por qué no? Jack quisiera vernos juntos. ¡Somos iguales! ¡Insoportables! ¡Insuperables! Hay que raptarle ya, yo lo encerraré. Tiro la llave, la luz apagaré. Voy a prepararle un cebo repugnante. Esperaría que venga osmeando y yo saldré y atraparé. Pues yo tengo un plan mejor para atrapar al gordinflón. Lo cocinaré al pil-pil, lo serviré con perejil. Hay que tirarle al mar dentro de una red. Muy buen viaje y que lo pase bien. ¿Y Mr. Oogie Boogie ya? ¡Se encargará de lo demás! ¡Uy, qué contento se pondrá! ¡Y se lo zampará! ¡Uy! Yo propongo dispararle con este cañón grandote. Llamaremos a su puerta y cuando abra, ¡pum!, que explote. ¡Eres un zoquete, hombre! Pues si explotan mil pedazos, cuando Jack no los encuentre, ¡Nos dará 1000 puñetazos! Hay que raptarle ya y le atizaré. 1000 estacazos yo le propinaré. Porque Mr. Oogie Boogie es el peor del lugar. Si yo estoy en su lista negra me voy a esfumar. ¡Qué gran sorpresa va a tener! La recompensa puede ser ¡Algún brebaje misterioso! ¡De arañas y piojos! Estamos mejor abierto.
Y creo que así. Mejor así, ¿no? Hombre, es que hace mucho frío, ¿vale? Y como está lloviendo mucho y no tenía leña seca, pues esto es lo que queda. Pero vamos, es que me habéis pillado animando el fuego. Esto cuando esté, pues otra historia. De mientras quería aprovechar porque no tengo tiempo para nada, como siempre, ¿sabes? No tengo tiempo para nada. Cada vez estamos más liados, trabajando más. Y ya, pues, casi sin tiempo para dormir. Entonces, aún así no me olvido de ninguno de vosotros. Y eso, y quería seguir para adelante. Y he dicho, bueno, pues mientras esto da calor o no, puedo hacer un especial de Halloween, como venimos haciendo cada año en la cabaña del Ruida. Y no sé, si me da tiempo de subirlo, pues jolín, lo disfrutaréis de él el mismo día de Halloween, como se ha hecho siempre tradicionalmente. Y si no, pues ya lo veréis en pocos días. O eso espero, conseguirlo. Y nada, como no tenía nada preparado, ni nada, pero es que si no hacía el especial, pues os tengo un cuento. Bueno, es verdad que tenía por ahí una investigación sobre el karma, que ya podréis ver los resultados en cuanto termine de narrarlo. O sea, concluyendo, porque me ha pasado de buena fe, de buena manera, concluyendo que las cosas karmáticas, como decían en la Biblia, o sea, si os acordáis en la Biblia, decían, respetad a tus padres. Y seguía diciendo, el que no lo respete estará mal, bueno, no era exactamente así, pero más o menos, estará maldecido hasta durante 4 generaciones. Pues me he dado cuenta que el karma, pues es verdad que es generacional, ¿vale o no? Pero la gente dirá, este está chalado perdido, yo qué sé. Pues bueno, pues tú científicamente lo estás comparando con la genética y cómo de los genes y cómo la experiencia, ¿vale? La experiencia de un individuo consigue que se quede en la genética y se traspase. Como por ejemplo, y puede ser ya de nacimiento o una vez nacido. Un ejemplo sería que a mí, yo qué sé, me muerda un perro y yo coja fobia a los perros y mi hijo ve esa conducta en mí desde chico y entonces pues no le gusten los perros, ¿vale o no? Eso puede ser un ejemplo. Y otro ejemplo serían, por ejemplo, de la tatarabuela que se hincha dulce y no le pasa nada, pero le pasan una serie de alteraciones en su organismo y se copia genéticamente. Y a lo mejor en la siguiente generación, al ir pasando, en la siguiente generación resulta que la madre es diabética y la tatarabuela no lo era. Perdona, la tatarabuela no lo era, la abuela es diabética, y la diabetes sí se pasa en la genética, ¿vale? Entonces puede aparecer o eres más propenso a o no. Esto sería un ejemplo de cómo la experiencia, pues, se queda en la genética y va así. Por tanto, las cosas del karma, como ya nos han dicho en la Biblia, pues se puede pasar y trascender. Por lo tanto, es muy importante saber nuestro pasado. Evidentemente yo no puedo poner ejemplo de mi pasado porque pondría familiares que pueden estar viendo mi canal. Pero sí puedo deciros que esto ya está cogiendo fuego. Sí puedo deciros que eso. Jolín, es que es muy complicado hablar de estas cosas. Y es que os quiero poner unos ejemplos clarísimos en los que me han pasado fenómenos paranormales. Por intentar romper ese karma, en plan como que la naturaleza sigue su curso, y si intenta salirte de ese esquema, empiezan a pasarte cosas muy raras. Pero no puedo poner ningún ejemplo porque mi familia, si lo vería, lo reconocería y se rayaría porque como va cogiendo. Pues eso, pues a lo mejor, como iba diciendo, pues se activan y te das cuenta que hechos traumáticos que ha pasado tu familiar en un ecosistema diferente te está obligando a hacer esa prueba. Y la puede hacer igual que tu padre o cambiar, errar y hacerlo bien. Entonces como que eso hace que el siguiente karma que pase generacionalmente se va suavizando. Normalmente se va purificando porque cada generación tiende a ser más buena, porque le han inculcado esa experiencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo, si fuera por un karma de cuernos, ¿no? Los hijos que han visto el sufrimiento que ha tenido eso, intentan que no se repita. ¿Vale o no? Pero por regla general va a tener una situación, a lo mejor no ahora, pero ya de viejo, ¿sabes? Te digo, puede ser que la vida le ponga en el mismo contexto y él puede caer o pasárselo a sus hijos, que es lo que yo me refiero, y ya esto no sería por genética, pero se lo pasa igual.
¿Y eso a qué es debido? A que hasta que no se concluya la prueba, va a seguir esa situación porque es externa. Y eso es lo que quería decir, y esas han sido las conclusiones del estudio. Algunos me tomarán por loco. Yo antes no creía en el karma, y ahora, a ver, no es que no me lo crea, es que, a ver, lo he comprobado, ¿vale o no? Ya os digo, desde fenómenos paranormales hasta toda la mala suerte en un mismo día, como intenten luchar contra eso. Y bueno, quitando eso y mostrando. Perdone que haga tantos cortes, pero ya os digo, fue coger el especial de Halloween y decir, vamos a hacer un especial, ¿sabes? Te digo, a un día de que sea Halloween. Espero que lo disfrutéis y si podéis verlo en la misma noche de Halloween, al calor de una buena fogata, estaría bien. Y si no, pues ya lo veréis otro día o no lo veréis. Pero eso, que sí se me ha olvidado decir unas pequeñas recomendaciones, que tanto el cuerpo tiene que estar sano, y cuando digo sano, me refiero a sano, ¿vale? A comer carne y a comer vegetales, las dos, ¿vale o no? Porque dependiendo de qué tipo, eso de contra quién nos enfrentamos, pues conviene abusar más de una que de otra. Por ejemplo, contra cosas malas, tu cuerpo va a necesitar no solo vegetales, sino de carne, de proteína, ¿vale? Para cumplir con esos niveles, porque es una potencia bruta que por ejemplo los vegetales serían pasivos. ¿Y qué quiere decir pasivo? Que no van a incitar a la violencia. Cuando me refiero a violencia no es que sea más agresivo, sino a que tú estés más acelerado, ¿vale o no? Y necesitamos un equilibrio para tener la mente lo suficientemente pasiva, pero lo suficientemente activa como para, eso, pues, como diría yo, para echarle huevos al asunto. Y eso, y que es muy importante conocer bien nuestro cuerpo, ¿vale o no? Y tomar una serie de hábitos más o menos saludables. Yo la verdad es que ahora que empiezan los mantecaos, el turrón, y estoy muy liado haciendo cosas, hasta que no pase Navidad, no lo retomo. Pero lo he parado y podéis ver las comprobaciones llevando una vida típica, que tampoco hace falta. Bueno, y eso y estar sano nos va a ayudar a tener la mente clara y poder combatir esta situación, ¿vale o no? Y algún truco que otro que habré dicho ya, inspirándome en el canal Metabolismo, que me llamó muchísimo la atención que el hombre, ¿vale o no? Que el hombre, justo antes de publicar su libro contra cómo curar el cáncer a través de remedios naturales, pues va y se lo cargan, ¿vale o no? De un empujón por las escaleras, que ahí lo deja. Y si vas viendo, porque yo lo seguía, los vídeos anteriores, te darás cuenta de que ya estaba diciendo que tenía el libro por salir y que no le extrañaba que antes de sacarlo que le matasen, y que eso lo hacía público para que, eso, por si ocurrían tales hechos, que no... Joder, y al poco muere. Y lo avisó en varios vídeos. ¿Y por qué estaba cogiendo ideas de este canal? Pues muy fácil, porque el tío te ponía solución para cada cosa o dolencia que tenías en el cuerpo a través de remedios naturales. Y lo que tenemos que hacer sobre todo es eso, pues intentar en la medida de lo posible medicarnos naturalmente, ¿vale o no? No coger nada sintetizado, ni hecho de productos farmacéuticos, ni nada de eso. Y como digo, en la medida de lo posible, ¿vale o no? O sea, yo entiendo que si hay alguien que está muy jodido, que no, pero yo digo en el caso de las personas, pues, como tú de calle, como yo, ¿sabes? Que podemos hacer nuestras funciones y nuestras vidas tan ricamente. Y no estoy sacando la barriga, ¿eh? Mira, te voy a sacar la barriga para que veáis. Ahora sí. Y sin sacar la barriga. ¿De cuántos meses? Mira, esto es lo de esta semana. No he comprado pescado blanco porque ya tengo en casa. Y además tengo sardina y todo. Y... a ver, yo tengo un problema, que es que soy muy panero. Entonces me lo he comprado integral, pero no debería comer pan.
pero es que me encanta, me vuelve loca, tengo un vicio con eso. Entonces pues he probado integral porque como el integral me gusta menos, pues eso, como el integral me gusta menos, pues en vez de que me guste tanto, pues eso va a hacer que me guste menos. Y eso va a hacer el siguiente punto, que lo vaya dejando poco a poco. Calabaza. Esto porque en vez de preparar patatas fritas, me hago berenjena, que es mejor. Lechuga. Ah, tomate se me ha olvidado comprar. Durante la noche, como sabéis que trabajo de noche, pues tomo mucha Coca-Cola. Entonces pues voy a quitar las Coca-Cola porque hay que meterle en el cuerpo, y le voy a meter que por eso he comprado tanto, no por otra cosa. Y todo, pues estoy evitando el cerdo a toda costa. Vacuno, pollo y todo. Y me falta por comprar una botella de 8 litros de agua, porque agüita ante todo. ¿Y qué más? Ah, eso, y tomate y hortalizas varias. Ah, y queso blanco, el queso blanco, voy a irme para el queso blanco, espérate. No, todavía me queda por hacer la compra, espérate. A ver, ya he hecho la compra, pero quería explicar el porqué de algunas cosas. Por ejemplo, esto no lo vamos a consumir, esto es porque me lo han pedido en mi casa y esta gente se lo come, igual que este. ¿Qué pasa? Que como en el campo hace mucho calor, pues yo no es que no coma helado, simplemente que yo como estas granizas para mi hijo, que le encanta. Y esto también es para mi hijo, ¿vale? Te digo, entonces yo me he comprado para mí esto, que sí, que tendrán azúcares y que tendrán cosas, pero jolines, no es no comerte helado, ¿sabes lo que te digo? Por lo menos te lo comes. Y por lo menos estás masticando hielo, ¿vale? No como aquí, que esto engorda por un tubo, vaya, si yo me pongo a leer seguramente las calorías que tenga esta mierda. Ve, hidratos de carbono 23 y azúcares 21 gramos, que te he dicho. Pero es que mira ahora esto. Son una burrada. Grasa 29, hidratos de carbono más o menos lo mismo. ¿Vale o no? Entonces, pues dentro de lo que cabe, jolines, pues esto era un mal menor. Como ya mismo se acaba el verano, pues ya eso no me lo comeré. Pero bueno. Después aquí, mira, el quesito por aquí. Queso fresco. Qué mal, el tomate que lo hemos cogido, el de estos. Hay aguacate abajo, ¿vale? Lo que pasa es que no lo voy a coger total aquí y ya está. Ah, y la botella de agua de 8 litros. Pues ya nos podemos ir. Esto de aquí no le he echado nada de sal. Son pimientos abiertos y por dentro, pasa que no se nota mucho porque hay muchos. Y por dentro pues tiene la carne al vacuno con orégano, pimientita negra, queso, sal no echado. Y esto pues me lo ceno hoy, pero seguramente me come hasta aquí. Esto no me lo como yo entero. A ver, mis campeñolos, aquí me pasa ahora una cosa, ¿no? Y es que yo estoy trabajando por la noche 8 horas de sábado
a miércoles. Está ahí todo normal. Y ahora me salió los viernes, trabajo como profesor de vigilante por la mañana, por la tarde, en una academia de formación, en un centro de formación. Das también clases por la tarde a los escoltas y el sábado haces cursos específicos de seguridad privada de 10 horas y a empalmarlo con el trabajo. Entonces yo ya no puedo hacer dieta, porque si a eso le sumas los niños, hacer la casa, etcétera, no tienes tiempo a nada. Y llevo como 2 semanas comiendo más y por eso quiero enseñaros cómo estoy ahora. ¿Ves? Mira, no tiene nada que ver a cómo estaba antes. Y ahora vamos a hacer la prueba de oro. ¿Veis? Y si me pongo así, oye, pues no es para tanto. Así que voy a cerrar el ciclo aquí. Ya habéis visto que se puede, comiendo sano, comiendo bien. Y eso, y que yo voy a parar este proceso porque me veo obligado, porque es que no tengo tiempo ni para comer. Así que ya habéis visto. Dicho eso, pues eso, el Circo Mitológico de los Horrores presenta una función teatral mitológica, que en este caso va a ser un cuento. Os voy a contar un cuento al calor de la fogata, y así, pues así, con este paso sencillo, pues me da tiempo perfectamente a subirlo para Halloween. Y tenéis un cuentecito que comparto con ustedes. Y si te gustó el cuento, le das a like, te suscribes, y si no también, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar el cuento, pero para contar el cuento me gustaría tener la espalda recta, que llevo todo el día sin parar y ahora me toca fregar los platos. Oh, sí. Había una vez, hace mucho tiempo, en un planeta que le llamaron Tierra, unos pocos caballeros que se juntaron para decidir cómo podían influir en su grupo de iguales y así tomar el control para poder mandarle quehaceres continuos y que trabajasen en servidumbre para ellos. Se dieron cuenta que poniendo en situaciones de odio, violencia y un montón de emociones negativas, eran capaces de influirlos de tal manera que estarían totalmente a su merced. Entonces, llevaron su plan dividiendo las masas. Ellos sabían que si eran muchos, iban a poder contra ellos. Entonces el primer plan fue separar los hombres de las mujeres. Para ello, inventaron una figura de poder que le llamaron la Inquisición. Y ella fue la que se encargó de, en primera instancia, neutralizar a todas las mujeres buenas de corazón. Ellos tenían conocimiento y se lo daban al pueblo, de tal forma que si enfermabas, necesitabas algo que se llamaba médico, que te iba a dar una medicina. Pero si no eras capaz de pagarle ese favor, entonces no podías obtener un servicio necesario para tu supervivencia. Así que esta gente recurría a ayuda de muchas mujeres bondadosas que sí compartían ese conocimiento e intentaba darle cura con remedios naturales. Por tanto, no ibas nunca a encontrarla en la ciudad. Tenías que ir a la naturaleza. Ellas vivían en la naturaleza. Ellas hacían infusiones de que en aquella época, por los efectos que causaba, lo llamaban pociones, ungüentos y brebajes. Así que, con el invento de la Inquisición, fue perfecto para dividir los hombres de las mujeres. Aquellos hombres con conocimiento no sufrían nunca las consecuencias
de tener eso. Sin embargo, a las mujeres sí. Les pusieron un nombre despectivo y la llamaron brujas. Fueron torturadas, amenazadas, incluso violadas. Y se decía que solo bastaba con decir que habías visto una para su ejecución. Era el plan perfecto. Si dividían a los hombres de las mujeres, separaría la vida, separaría la procreación. Pero el pueblo, como siempre piensa y razona, consiguió ver que eso no estaba bien. Así que la Santa Inquisición pasó a llamarse el gobierno y a través de las leyes hacían la misma dinámica. Es decir, si sabía que el pueblo estaba descontento con una injusticia, iban a intercambiar la pluralidad. Ahora le damos más importancia a las mujeres y a los hombres los amenazamos. Pero siempre era el mismo patrón. Amenaza, extorsión y una serie de privilegios que le damos uno y a otros no, para que haya una confrontación. Y así fue como el ser humano estuvo a punto de extinguirse. Además, inventaron un virus que se coronó y se extendió por todos los sitios para reducir más al personal. La conclusión de este cuento es que el odio, la ira y el querer dividirnos es algo que se hace en las guerras, en la lucha. Y ellos están armados precisamente para que no puedas vencer ese juego. La única forma de vencerlos es con el conocimiento del amor. Y es posible, porque el final de la historia cuenta que un joven druida, tras intentos e intentos e intentos de promulgar esta filosofía, lo consiguió en su lecho de muerte. Que no quiere decir que se murió. Feliz Halloween, Caprimeros. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La cabaña del ruido. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto casera. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto casera.